Bueno, Juan, me imagino que muy tocados, ¿no? Sobre todo porque se puso el partido ya en contra nada más comenzar. Sí, la primera parte sí que estuvimos algo peor. Como dices tú, nada más empezar ya nos metieron el primer gol, no nos lo esperábamos, fue un palo duro y creo que nos costó la primera parte por eso. Luego en la segunda ya estuvimos algo mejor, generamos más ocasiones y al final no pudo ser. Sí, como dices, en la primera parte no se vio al equipo cómodo, no sé si fue el aclimatarse al campo o al calor o también el gol tempranero o una mezcla de todo. Sí, no es por poner excusas, ni mucho menos, sí que nos costó eso, no sé si sería por el clima, por el campo, porque salimos con la caraja, pero te meten el gol ahí y ya va a ser remolque todo el partido y cuesta. En la segunda parte el equipo también tuvo alguna ocasión, la de Dorian, un mano a mano de Arona, pero parece que hoy no salían las cosas, ¿no? No era el día. No, tuvimos eso que dices tú, 2, 3, 4 ocasiones incluso para poder haber empatado y nada, no hubo manera, lo intentamos y no pudo ser. Encima la parte negativa, después de agotar el último cambio, en la jugada siguiente se lesiona Jandrín, no sé un poco si habéis podido hablar con él, un poco qué os comentó. Sí, parece que no salía todo mal hoy. Fue, según dijo, fue justo después de hacer el último cambio que teníamos, que le pegó ahí un trayazo en el aductor y está jodido. A ver si conseguimos levantar el ánimo. Y en último me imagino que eso, lo importante será levantar el ánimo del grupo porque bueno, la semana que viene toca un partido importante otra vez en casa, ¿no? Sí, ahora olvidarnos de esto, aprender de los errores y llegar el domingo ahí a Ganzábal y intentar sumar los 3 puntos en casa.